Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, profesor de Actividad Física para la Salud en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, y en este tutorial voy a proceder a realizar la presentación de la asignatura. Esta es una asignatura que aparece en la Universidad de Murcia porque la práctica de actividad física se ha convertido en una conducta necesaria a incluir en el estilo de vida de las personas. La práctica de actividad física habitual se ha mostrado como un elemento que genera diversos beneficios sobre la salud, no solo física, sino también psicológica y social. En contraposición, el sedentarismo como una conducta de riesgo está muy extendida en la población española. Este sedentarismo está relacionado con diversos factores de riesgo y determinadas patologías cardiovasculares, metabólicas, que reducen la calidad de vida de las personas. Para la creación de un estilo de vida donde la práctica de ejercicio físico tenga cabida, es necesario proceder a un proceso de creación de hábitos, un proceso complejo que requiere tiempo y que a su vez va a tener diversas dificultades. En esta asignatura se van a analizar cuáles son los beneficios que tiene la práctica del ejercicio físico, cuáles son los perjuicios derivados del sedentarismo y cómo se puede realizar un proceso de creación de hábitos para conseguir que el mayor número posible de personas realicen actividad física habitual durante sus vidas. Teniendo en cuenta que no toda actividad física es saludable, sino que existen unos condicionantes, tanto cuantitativos como cualitativos, que hacen que esta práctica de actividad física se relacione con beneficios sobre la salud y aumente la calidad de vida. En esta asignatura analizaremos las características que debe tener esa práctica de actividad física para generar esos aumentos en la salud y en el bienestar. Pero lo haremos desde la base del conocimiento científico, tomando como referencia aquellos grupos de investigación más punteros que realizan diversas investigaciones sobre los beneficios de la actividad física en la salud y el proceso de creación de hábitos. Pero para ello deberemos acometer un proceso de lectura continuada de diferentes referencias bibliográficas, tanto en español como en inglés, que nos permita obtener datos de calidad que nos ayude a realizar nuestro trabajo. En cuanto a los objetivos de la asignatura, en primer lugar vamos a hacer un análisis de qué es lo que hace la población española en cuanto a práctica de ejercicio físico, de cuáles son sus hábitos. Nos interesa adquirir unos conocimientos suficientes que nos permitan organizar programas de actividad física para promocionar una práctica que esté orientada a la salud, pensando en incluir la práctica de actividad física como un elemento del estilo de vida de las personas. Pero debemos hacer una justificación de todo aquello que vamos a plantear. Hay que tener criterio. Las cosas no se pueden hacer porque sí, sino se deben fundamentar desde el conocimiento científico. Explicar el por qué lo hacemos, por qué de ese modo y no de otro. Para ahondar en ese proceso de justificación y aportar criterio, es necesario aprender a leer, a analizar aquellas tablas y gráficos que nos vamos a encontrar en la documentación que se va a trabajar durante esta asignatura. Todo ello nos va a permitir establecer cuáles son las bases de un programa de actividad física saludable, centrándolo en cuanto al desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. Y ello nos permitirá poder dirigir, planificar programas de actividad física, no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito extraescolar y extracurricular, teniendo en cuenta que para la creación de hábitos, elemento clave de todo este proceso, es necesario generar una práctica que resulte motivante, divertida, donde aquellas personas que realizan ejercicio físico se sientan competentes. Sin dejar de analizar cuáles son los riesgos, así como los beneficios de esa práctica de actividad física y poder recomendar qué es lo más adecuado para una persona sana y para una persona que tiene algún tipo de patología, de enfermedad, como la obesidad, diabetes tipo 2, osteoporosis, etc. En cuanto a los contenidos teóricos de la asignatura, se estructuran en diversos bloques. El primer bloque versará sobre los beneficios que tiene el ejercicio físico en la salud. En el primer tema se abordará el proceso de creación de hábitos de práctica de ejercicio físico, estableciendo cuáles son las pautas para su creación,
y cuáles son las barreras que nos vamos a encontrar en su proceso. Un segundo tema donde se abordarán los efectos que tiene el ejercicio físico sobre los diferentes sistemas y órganos del cuerpo humano, pero no solo los beneficios, sino también los riesgos, y teniendo en cuenta a personas sanas y personas que presentan algún tipo de patología. En el tercer tema de este bloque 1 abordaremos algunas ideas, conceptos, procedimientos que realiza la población con carácter general y que no están sustentados bajo una perspectiva de práctica saludable, intentando desterrar algunas ideas muy asentadas en la población actual. En el segundo bloque de preparación al ejercicio y realización correcta de los ejercicios, abordaremos en el tema 4 cómo realizar adecuadamente y de forma saludable un calentamiento y una vuelta a la calma. A continuación, se analizará la forma de realizar los ejercicios físicos orientados al desarrollo de la condición física, ejercicios para el entrenamiento de la musculatura del tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Para finalizar este bloque, abordando un tema necesario en cuanto al desarrollo de hábitos saludables, como es la postura corporal, ya que la postura es algo que nos acompaña 24 horas al día. En el tercer bloque de la asignatura de prescripción de ejercicio físico para la salud, abordaremos cómo trabajar la resistencia cardiorrespiratoria, tanto en cuanto a variables cuantitativas como a variables cualitativas. A continuación, pasaremos al acondicionamiento muscular o fuerza-resistencia, para terminar con el tema 9 en cuanto a la temática del estiramiento muscular, más conocido como flexibilidad. En el bloque 4 de la asignatura se abordará toda la temática del control de contingencias y prevención de accidentes, de forma que en el tema 10 analizaremos aquellas variables que, si no se controlan, pueden facilitar la producción de algún tipo de accidente, durante, en este caso, la práctica de actividad física. Y en el tema 11, aspectos más concretos sobre la prevención de lesiones durante la práctica de ejercicio físico. Finalmente, un bloque quinto que engloba toda la asignatura y que está sustentado en los objetivos de la misma. La búsqueda y actualización de documentación científica, con un tema basado en adquirir recursos para saber encontrar esa información que generan los diferentes grupos de investigación que nos van a permitir tener un mayor criterio a la hora de aportar nuestra prescripción de ejercicio físico para la salud. En cuanto a la metodología de la asignatura, va a estar basada en una formación eminentemente autónoma del alumnado, tomando como referencia los contenidos digitales que estarán colgados en Suma y disponibles en el portal OCW de la Universidad de Murcia, del cual podemos ver en la imagen el enlace web para acceder. De cada tema, en estos contenidos digitales, nos encontraremos con unas lecturas previas. Esas lecturas previas deberán ser realizadas por el alumnado matriculado en la asignatura para el día en el que se realice la sesión presencial teórica, que dedicaremos a la resolución de dudas, ampliación de contenidos, realización de ejercicios, de pruebas de autoevaluación, para conocer cuál es el progreso que estamos llevando en el desarrollo de cada uno de los temas. Dichas lecturas están previamente establecidas y son materia de examen de esta asignatura. En cuanto a las clases prácticas, la base general es la participación activa del alumnado durante las mismas. Es preciso llevar la documentación a cada una de las prácticas que ha sido solicitada, la cual se encuentra en los contenidos digitales y en el OCW de la Universidad de Murcia. Es importante que todos los alumnos acudan a las clases prácticas con papel, bolígrafo y un reloj, este último para controlar los tiempos de los ejercicios y los dos primeros para anotar todas aquellas consideraciones que se hacen sobre los contenidos que se abordan durante las prácticas. En estas, el alumno pasará por varios papeles, pero se potenciará siempre el papel de ejecutor, pero, como no, el de observador y corrector. De forma que no solo es importante saber ejecutar, sino que es aún más importante saber observar para prescribir, para dar conocimiento de resultados, para aportar información que permita mejorar el proceso de práctica de ejercicio físico que se lleva en ese momento. Es importante acudir con la indumentaria adecuada, en este caso una indumentaria deportiva que nos permita realizar las prácticas. Es importante acudir con puntualidad, tanto a las teóricas como especialmente a las clases prácticas para no interrumpir su desarrollo. Todo lo que se aborda
en las clases prácticas es materia de examen y por tanto es susceptible de aparecer en el mismo. Es preciso, para superar la asignatura, superar la suficiencia práctica, y la suficiencia práctica tiene diferentes puntos que la definen. En el uso de los materiales, que es por ejemplo uno de los puntos incluidos en la suficiencia práctica, es preciso utilizarlos para aquella actividad para la cual han sido diseñados, de forma que no se degraden, que no se haga un mal uso de esos materiales. En cuanto a la calificación, habrá un examen digital, un examen que se realizará a través de medios informáticos que tendrá un valor del 20% de la puntuación total de la asignatura. Habrá un examen escrito final, realizado en fecha y lugar establecido previamente por la Facultad de Educación, que contendrá dos partes. Una parte tipo test, con enunciados a decidir si son verdaderos o son falsos. Y otra parte de preguntas abiertas cortas, muy concretas, de espacio limitado, donde se plantearán situaciones abiertas que el alumno tiene que resolver aplicando los criterios desarrollados durante esta asignatura. El resto de la calificación, el restante 50%, serán trabajos grupales. Esos trabajos grupales son dos, están definidos en los contenidos digitales con sus fechas y horas de entrega. Son trabajos que abordan contenidos teóricos y prácticos, y la agrupación que requiere es libre, de forma que cuando se requiera una agrupación de 5, 6, 7 u 8 personas, dependiendo del trabajo, los alumnos podrán decidir cómo realizar dicha agrupación de forma libre. Para optar a aprobar la asignatura es imprescindible alcanzar la mitad de la nota posible global, que son 5 puntos, pero con el condicionante de que hay que alcanzar la mitad de la nota posible en el apartado de exámenes y en el apartado de trabajos. Aunque la media de ambas partes pudiera dar aprobado, si no se cumple el apartado anterior, no se podría superar la asignatura. Se podría tener un 9 en los trabajos, suspender el examen con un 3, la media se daría para aprobar, pero sin embargo no es viable aprobar la asignatura de este modo. Es indispensable y condición sine qua non aprobar cada una de sus partes, divididas en dos, exámenes por un lado y trabajos por otro. En cuanto a la suficiencia práctica, es imprescindible superarla. ¿Cuál es el criterio inicial para poder hacerlo? Pues acceder a tener al menos un 85% de la asistencia. Se entiende que las prácticas son obligatorias y por tanto el alumno tiene que acudir a todas, pero por determinados motivos, contingencias, puede haber días que no pueda acudir. En este caso nunca podrá tener una no asistencia superior al 15%, por tanto asistencia obligatoria, pero debe acreditarse al menos un 85% de la asistencia y participación activa. Si no se obtiene este criterio, la asignatura deberá ser cursada en otro curso académico, ya que no se podrá superar la suficiencia práctica. Pero para superar esta suficiencia práctica, no solo es suficiente con asistir al total, si es posible, de todas las prácticas, o al menos al 85%, sino que hay otros criterios que nos pueden hacer superarla o, sin embargo, no hacerlo. Por ejemplo, hay que participar en la colocación y recogida de los materiales que se usan en cada una de las prácticas. Hay que realizar aquellas actividades que el profesor de la asignatura ha planteado, de forma que si se utiliza el tiempo de la misma para otras actividades de otras asignaturas o para comentar cualquier temática de otra asignatura diferente y no se centra en el trabajo de lo que estamos haciendo, no se podrá superar la suficiencia práctica. Hay que usar el material para el uso para el cual ha sido concebido y por tanto hay que respetar el material y tratarlo de forma adecuada. Hay que aplicar correctamente los contenidos que se han trabajado en sesiones anteriores, de forma que si se ha trabajado el calentamiento y la vuelta a la calma en prácticas y teóricas anteriores, el profesor puede solicitar que de forma autónoma los alumnos hagan un calentamiento y una vuelta a la calma y realizará una evaluación de qué es lo que están haciendo. Así también, cuando se analice cómo se realizan los estiramientos de la musculatura isquiosural de forma correcta y el profesor dé autonomía al alumno para realizar su calentamiento y éste deba estirar los isquiosurales, el profesor lo que hará será evaluar
si el alumno utiliza correctamente los ejercicios. Por tanto, si aplica los contenidos trabajados anteriormente en la asignatura. Por tanto, no es conveniente abarcar la asignatura para trabajarla al final del año, sino durante el proceso, durante las diferentes semanas en las que se desarrolla, para poder hacer una aplicación adecuada de esos contenidos. Y por supuesto, participar en las actividades autónomas que propone el profesor, donde cede responsabilidad al alumno y éste tiene que ser capaz de realizar aquellas actividades que han sido planteadas. En el caso de que un alumno asista a una práctica y no la realiza de forma activa por enfermedad, por lesión o cualquier otra razón, deberá entregar un trabajo al profesor sobre la temática de esa sesión y el profesor le indicará el plazo que tiene para su entrega. En todas las prácticas hay un control de asistencia, por tanto habrá un listado en el cual los alumnos tienen la obligación de firmar. Es importante que no se olvide la firma, ya que un alumno que acaba la clase y no ha firmado, no ha estado. No obstante, el profesor siempre al final de la clase realiza un recordatorio para que nadie se vaya de esa sesión sin haber firmado la lista de asistencia. Y es importante que la firma sea siempre la misma, ya que el profesor realiza control de firmas para corroborar que otra persona no está firmando por un compañero. En cuanto a los trabajos de la asignatura, son obligatorios y por tanto su entrega es condición sine qua non indispensable para poder superar la asignatura. Se decía anteriormente que hay que alcanzar la mitad de la nota posible para aprobar, pero también es preciso la entrega de ambos trabajos para poder conseguir ese aprobado. Ya están convocados en los contenidos digitales. Se convoca el proceso por el cual se realizan, la temática, las condiciones, los criterios de calificación, la fecha límite de entrega con su hora, y eso es muy importante porque nunca se recogen trabajos a posteriori de esa fecha. Siempre se podrán entregar antes de la fecha que se indica en el programa, pero nunca después. Como se comentaba anteriormente, son trabajos grupales, la agrupación es libre. Y reitero, la fecha y hora son límite, por tanto, después de ese día y esa hora no se recogen más trabajos. Antes de ese día y esa hora se recogen sin problema alguno. Y por tanto se recomienda que no se deje la entrega para el último día. Tanto en trabajos, como en este caso que estamos hablando, como en exámenes, se valora la ortografía y la gramática. Cuando se hace un trabajo a ordenador, el corrector que se suele utilizar del programa informático suele tener errores. Y por tanto esos errores no son asumibles por el programa informático, sino por la persona que lo ha realizado. Una vez escrito, es responsabilidad del alumno leerlo para corregir los fallos. Por tanto, existe una valoración y una calificación de la ortografía y la gramática, con criterios que se definen en el programa que se encuentra en los contenidos digitales y por tanto que deben consultar. La presentación de los trabajos es importante, debe ser cuidada y debe tener una serie de requisitos que aparecen en esos contenidos digitales, pero resumiendo, en la portada debe aparecer la temática del trabajo, debe aparecer la titulación, debe aparecer el curso académico, pero nunca debe aparecer el nombre o los nombres de los autores del trabajo, que siempre se encontrarán en la última página. Al igual que los exámenes, el nombre se coloca solo en la portada, de forma que el profesor siempre puede hacer una evaluación ciega de trabajos y exámenes, o sea, los corrige sin saber quién los ha realizado, y solo cuando tiene la nota final del trabajo y del examen, consulta quién es el autor o los autores de los trabajos, o en este caso, a título individual, del examen. La entrega de los trabajos se podrá realizar en cualquier momento, siempre dentro de la atención al alumno del profesor. Se recomienda que no se entreguen durante las clases porque en el proceso de desplazamiento de las clases al despacho los trabajos se pueden extraviar. Por tanto, se recomienda encarecidamente que los trabajos se entreguen hora de atención al alumno. Si se entregan en el despacho del profesor, el alumno podrá solicitar la lista de firma de entrega, una lista en la cual firma que entrega el trabajo y por tanto queda constancia escrita de que ha sido entregado. Los trabajos son materia de examen y por tanto, tanto el trabajo realizado por un grupo como el trabajo realizado por otros y expuesto a los demás, entra dentro de la materia de examen, es evaluable y es calificable.
Finalmente, la asignatura tiene una bibliografía general que se puede consultar en el apartado específico de los contenidos digitales, pero también tiene un apartado especial en esos contenidos digitales donde se puede consultar parte de esa bibliografía y algunas referencias mucho más específicas que nos permitan ahondar en el desarrollo de esta asignatura. Espero que la asignatura cumpla las expectativas creadas por los alumnos que la cursen. Espero que el proceso sea adecuado y en el momento en el que haya cualquier problema, cualquier incidencia, aquí en esta imagen se ve cuál es mi ubicación física y el correo electrónico para cualquier tipo de consulta, para realizar directamente en correo electrónico, de forma de personación física en el despacho o bien a través de Suma. Muchas gracias.